descendiente, a partir de este proceso de la esclavitud, ha hecho una contribución a la humanidad. Es decir, al mismo tiempo que está sucediendo este proceso, está sucediendo ese elemento de contribución a la humanidad de los africanos. Siempre le digo a mis estudiantes, vamos a regresar a África otra vez, vamos a desaprender, vamos a deconstruir conceptos contemporáneos y vamos a entender África desde una nueva perspectiva. Lo primero, que este museo, que es dedicado a la esclavitud, fue seleccionado por su posición, pero no porque haya sido un lugar o un depositario de esclavizados de África. Primero, el puerto de Matanzas no existía. Es decir, el puerto de Matanzas está en lo que es el centro de la ciudad, alrededor del Teatro Salto, la Plaza de la Vigía. Ese es el puerto de Matanzas. Las características por las que se construye esta fortaleza era, conjunto con una combinación de otras que tenían del otro lado de la bahía, un pequeño castillo, un pequeño puerto, que siguen las mismas estructuras de las fortalezas de Dominicana, Puerto Rico, Florida, para proteger a La Habana. ¿Cuál era la idea? Que decir que lo más inteligente para la época era atacar La Habana, pero por Matanzas. La bahía de La Habana es más estrecha, está mejor fortificada, entonces era venir aquí en barco, atacar La Habana por tierra, regresar y escapar. Esta fortaleza, en su construcción, la huella de la esclavitud que tiene es que los esclavizados participaron en su construcción, como tanto sucedió en La Habana y a lo largo del país, que es parte de esa contribución. Como dice la escritora de Yolanda Wood, la interpretación de los códigos arquitectónicos pasaron por la mano de los esclavizados. Y es aquí donde nos conectamos con estas contribuciones en la medida que vamos hablando de los sucesos históricos, porque los africanos, antes de comenzar ese proceso de expoliación que fue la esclavitud, ya tenían un conocimiento. Vamos a mudar y pensar que estamos en África siglo XII, siglo XIII, antes de comenzar este proceso en la tala transatlántica, que los africanos tenían un gran dominio de varios aspectos o especificidades. ¿Para qué? Dominaban la cerámica, trabajo en madera, hierro. Entonces, esa conceptualización que habla sobre el África primitiva es un error. Si valoramos desde el punto de vista artístico lo que encontramos en los bronces de Benin, entonces hacer una reja como esa, o como esta, es muy simple para un hombre africano que ya dominaba la técnica de la cerámica metida en aquella época. Si vamos a hablar de una puerta de 1.20 metros, una puertecita que cuesta, es una bobería para un hombre africano que tiene un árbol como el baobab y hace con una simple cuchilla o cualquier elemento de metal una escultura. Vamos a comenzar a entender de qué proceso estamos hablando. Estamos hablando de un proceso de esclavitud selectiva que está basado en las condiciones de salud del hombre africano que le permite vivir el viaje, porque el hombre africano y la mujer africana están diseñados a partir de su naturaleza, a partir de su medio ambiente, la resistencia a un ambiente tropical que era el mismo que tenían ellos ahí, y todas estas condiciones permitieron sobrevivir. La travesía del barco les permitió entonces construir todo el sistema socioeconómico colonial en las Américas. Perfecto. Ese proceso de independencia que sucede en Cuba, aquí tenemos esta tarja dedicada a esas personas que sufrieron prisión en esta fortaleza, que también fueron ejecutados. Y eso es parte de ese proceso. Aquí estuvo preso Juan Gualberto Gómez, que es una importante personalidad afrodescendiente, escritor, quien es el primer traductor de obras clásicas del francés al español, amigo de José Martí, oriundo de aquella matanza, sobrevive a la guerra de independencia y llega a tener un cargo de senador en la época republicana. La fortaleza tiene como característica de presencia a los esclavizados que son arrendados en servicio. No es que ellos reciben el pago, es que los dueños se lo arrendan al rey de España para trabajar aquí. Es decir, los traen al amanecer y los regresan a la tarde-noche a su casa. Y esos equipos, como brigada, digamos llamar, pues son los que hacen las marcas de cantería para poder recibir el pago. Y esas marcas de cantería tienen esa conexión con esa simbología africana. Esto va a estar sucediendo todo el tiempo.
Aquí tenemos el patio central, por supuesto, donde está la caballería y demás, y la mayoría del tiempo, hasta los años 1980 aproximadamente, el museo fue una prisión. Y las acciones de guerra o de combate reales fueron muy pocas. La intervención norteamericana en 1899, la intervención de los ingleses, el ataque de la flota de la Plata de Pierre Hynes, el pirata holandés, fueron las únicas acciones. Por lo tanto, se desmovilizó aquella idea de ser un punto de batalla. Y eso tiene que ver también con que Matanzas es una de las áreas de mayor riqueza por la riqueza de las tierras y la cantidad de plantaciones. Y esa economía floreciente de lo que se llamó entonces la Atenas de Cuba es producto del trabajo de los esclavos. ¿Ok? Entonces, por favor, sigan conmigo para acá. Bienvenido. Buenos días. Bienvenido. Visitei lá, Igreja Gloriana. Senegão. Visitou? Bueno, aquí estamos en la sala de artes visuales. Esta sala de artes visuales es parte de esa nueva narrativa que nosotros proponemos al museo para acercarnos a la historia de la africanidad. Y cómo adelante podemos interpretar estos códigos que no sean adhesivos, que no reduten o que insistan en la utilización como proceso, que también exoneran o pasa a un segundo plano ese elemento de la conclusión que está en el Esta colección de fotografías de la artista americana Victoria Zamorano está hablando de una isla de Boré que en ese punto de no regreso. Lo vamos a consultar en esta puerta, que es la puerta de no regreso, que es ese abandono de África, supuestamente, y la llegada a la costa. Ustedes van a ver arriba una pieza muy interesante, que es una reproducción a escala de un banco de los esclavizados. Lo importante es entender entonces cómo el africano llegó a las Américas. Nadie trajo un libro bajo el brazo. Esto significa que todo ese conocimiento que entendemos como contribución y toda esa herencia cultural vino en la mente y en el alma de los esclavizados. Eso significa que entonces entender a África tiene que pasar por un proceso de pedagogía que es diferente. Las referencias de Europa, cuando hablamos de Aristóteles, Pitágoras y otros tantos nombres, no contienen los nombres de hombres africanos que tributaron a los mexicanos. Y sabemos que en Tumbuktu estuvo una de las primeras universidades que existió en el mundo. Y Egipto está contenido en África. Entonces hay que entender cómo construimos el conocimiento y qué entendemos sobre África. Cuando miramos hacia el fondo, van a ver unas piezas que siguen hablando de la combinación de las cargas. Una pieza de Julio Salomón, la del lado acá de quien les habla, y mostramos el mismo proceso de la travesía. Van a ver el palco reflejado, la llegada a la plantación, van a ver la rebeldía, van a ver el castigo y van a ver ese proceso que muchos pensaban, es decir, morirse, pensaban autoflagelarse para no seguir en la esclavitud, y otros en acción de rebeldía, de continuar esa batalla por la libertad. Y la combinación de la calidad fue precisamente esa manera de paralizar ese ascenso en la clase social cubana que tenían ya la descendientes de esclavizados y mulatos.
Es decir, que cuando nosotros vamos a entender a África, vamos a entenderla desde su contexto real. Y la cosmovisión del hombre africano tiene otra lectura. Si tocamos un piano aquí ahora, lo vamos a escuchar nada más que eso. Pero si tocamos un tambor, ese sonido va a viajar muy lejos. Es un excelente ejercicio de ingeniería musical porque es un instrumento que tiene 3 elementos básicos: madera de árbol, piel y cuerda. Pero si volvemos a África otra vez, en aquella naturaleza, un poquito más para adelante del Rey León, ¿cuántos sonidos hay en esa naturaleza? ¿Cuántos ritmos? Y cómo ese instrumento tiene que decodificarse entre el ruido del león, las aves, el viento, el agua, las cataratas de Niágara. Eso significa que detrás de todo esto hay un gran conocimiento. Pero estos instrumentos, aparentemente simples, es un instrumento comunitario, colectivo, para la danza y transmite energía, mensajes, simbología y espiritualidad, que sobrevive hasta hoy. Correcto. Con todos estos elementos para entender lo que es en África, entonces vamos a entender de dónde sale ese elemento saludable que diseña el cuerpo y la mente del hombre africano. Porque la esclavitud también cambió ese sistema alimentario y esa conexión con la tierra. Ahora, si vamos a entender qué pasó con la esclavitud para tener una idea completa desde el arte, vamos a ver esta obra que está aquí, la vamos a rodear de la artista y nos deja esta obra que actualmente se llama El Seco, pero realmente se llama Manantial de Raíces, que un día se puede parar e intelectual solo con la construcción de los planes. Y lo importante de esta obra que usted va a descubrir cuando usted la rodea, miles y miles y miles de piezas de transporte compuestas de cuerpos humanos en esa época. Y lo importante, como testimonio del Carcamo 14, que se fue también en antropología, nos está diciendo que no podemos contar esa cantidad de piezas. No sabemos qué significado tiene de cuántos seres humanos pueden estar. Y eso significa que estamos valorizando el holocausto que fue la raza atlántica, que no nos permite saber el número exacto de víctimas de ese proceso, que sí está en una posición de contarnos entonces y valorizar esa constitución del hombre y la mujer africana en todas las Américas. Aquí está ese proceso que el artista Víctor Salomón, también un joven contemporáneo, que nos está hablando de eso que yo le explicaba, de qué es lo que se podía haber traído del barrio. Y lo que vino como información, vino entonces en el alma y en la mente de los esclavizados y pudieron reproducir todas aquellas habilidades, conocimientos y elementos, y en la manera de cómo entendemos el mundo. Ahora, estas raíces, desde el arte, ¿cuál es la tesis que tenemos que entender? Que no hay nada más cerca a una máscara africana que un cuadro de Picasso. Vamos a la otra sala y vamos a entender cómo hablamos de esta raíz desde el arte. La primera obra de arte visual que llevamos primero de la artista Manuel Muñeco. Y está hablando de un fenómeno muy importante en el papel de la mujer en la historia africana y en la historia de la esclavitud. Fue la que más sufrió como madre, hija, hermana. Fue también una vía de comunicación, una vía de transmisión, una vía de compartir esa contribución del conocimiento de los esclavizados. Porque ella puso esa sobre la conocimiento, ella escribió y aportó los libros de los esclavizados, ella compartió historias africanas, criando a ellos. Y ella también aplicó esos conocimientos de la medicina tradicional a partir de las plantas, esos conocimientos africanos, y los llevó a esa ingeniería biotecnológica. Hay 3 formas de conectarse con la religiosidad de origen africano. En Cuba
se conservan diferentes reglas de práctica de eventos religiosos que hoy en día. Tenemos la regla de Palomeste, la regla de la de Urúa, la regla de Santería, Abacuá, el rey. Vamos a lo básico. Ustedes van a ver muchas personas vestidas como yo, y esas personas están en un proceso practicando la regla de hoy, la santería, se visten de blanco como yo durante un año, están en un proceso de nacimiento, y reciben una determinada orilla que en un proceso secreto se identifica. En este caso, yo Yemaya, la diosa cubana, afro-cubana, el mar se viste de azul. ¿Y eso qué significa? Que hay tres vidas. Las personas que están dentro de la religión son peores. Las personas que tienen un problema, entonces van a consultar, van a pedir ayuda a un babalador. Y las personas que practican la religiosidad de un modo inspirativo, donde la energía que usted transmite o practica es una conexión completamente espiritual. Usted va al mar, o va a usted, o va a un ángel, o dedica unas flores, o bolsa por el mundo, o se lo dedica a un ancestro de su familia, diverso. Esas son las vidas. Ahora, ¿qué pasa con los instrumentos que es la vida? Dentro de los instrumentos aplicados vive un yo que se llama añar. Ese proceso de añar lleva una consagración y esa consagración lleva un proceso iniciatorio. Y las personas que tocan los instrumentos de origen africano dedicados a la religiosidad tienen que estar iniciados, dominen este secreto, porque tienen que ser capaces de educar el instrumento, transmitir la energía del pasado al presente, al futuro y transmitir esa espiritualidad. Ahora, ¿cómo que estos instrumentos los pueden tocar las mujeres y llegan a la escuela de arte y lo podemos ver en el concierto? Son los instrumentos llamados apelícula. Y apelícula es un término de Urúa que significa no consagrado, no con fin religioso dentro de las prácticas originales africanas. O vini apelícula, puede ser un grupo de mujeres que en matanzas les sobreviven 3 o 4, aprendieron a tocar todos sus instrumentos. O vini en lengua yoruba significa a película no consagrada. Y ahí vamos a esa transmisión hereditaria también de los nombres. Mi apellido es Ofane, una familia dueña de plantaciones y demás en Cuba, muy rica, también en Matanza, y es el nombre que me da a mis ancestros los esclavizados, los dueños de los esclavizados. Pero la semántica, el ritmo y el sonido africano y eso significa que Oshun es el mar, Yemaya, Ogun, Shango, Obadara, Ashi son palabras africanas. Por tanto, cuando vamos a un marco referencial de donde vengo, yo sé que soy de España, porque si no vuelvo y me lo pongo, pero mi nombre no podría ser un nombre africano. Por lo tanto, que mantenemos una conexión espiritual. Y en ese punto, ¿dónde lo podemos ver? Pues aquí. Esta es una visión contemporánea de la caridad del cobre para los santos católicos, que es la padrona de Cuba, y Oshun para los africanos. Y Oshun, uno de sus símbolos es el girasol. Su color es el amarillo. Es el dueño de las aguas dulces y es la dueña del amor. Es la mulata por todos. Entonces, esta visión contemporánea que yo les estoy dando es para demostrarles los diferentes puntos de vista de donde estamos mirando África. Y la realidad es que Ramón Pacheco Salazar que muestra en una fotografía lo que realmente sucede. Y estamos hablando de allí de una relación contemporánea y aquí de una relación de construcción. Ahora, cuando miramos aquí, tenemos ese punto en común por el que venimos todos. Y ese punto en común se llama el mar. Y el viaje o la travesía es muy importante en la génesis de las culturas afroamericanas. Les vuelvo a mostrar ahí allá
uno de sus símbolos que es el pez, el barco lo esclavizado en forma de tambor, con todo lo que yo les expliqué en ese viaje de África a las Américas. De matanza, con especificidad, les voy a presentar en otra obra mía a Olokun. Olokun es una deidad autóctona que vive en las profundidades del mar. Ven el barco del esclavizado en fondo de la tumbadora que ustedes conocen como Ponga. Los peces, en sentido contrario, son las almas y los cuerpos que no sobreviven al viaje en un regreso espiritual a África. Van a ver una simbología de la madre con el niño. Y es esa ruptura familiar con África, porque también se disgrega la familia. De todo este proceso, visto desde el arte, nos queda entender dónde está la contribución. Vamos. ¿Han visto la forma real? Cuando los africanos escapaban de la plantación y tenían que sobrevivir, que Cuba de hecho no es un lugar que tiene muchas montañas, tenían que estar en la ciénaga y en las sabanas. Tenían que reconectarse con esos elementos que ya dominaban en África para poder sobrevivir. Y de La Palma sacaron muchos elementos. Esta es la escoba cimarrona que todavía se usa en África. Muy efectiva. Yo he comprado a mi esposo una cantidad de escobas que no es capaz de imaginarse. Y esto resiste siglos y siglos a menos. Y hay personas ancianas que lo usan para limpiar en los parques. Y se ve mucho en el campo. Ya tenemos un elemento. Esto es otro elemento de esas fibras que sacamos de la palma real. Es parte de los techos de los muelles, en las paredes, se usa para tejer. Y es el yaboró que usa Oku, que lo va a ver allá arriba. Esta pajilla, y también es ese elemento, es el que usa San Lázaro, que es Babaguaya para los africanos, que está como grabado en Cuba, se celebra los 17 de diciembre y tiene que ver con el protector de las enfermedades. Y en su baile y en su danza lo que asemeja es la limpieza o la sanación del cuerpo humano. Y aquí tenemos un instrumento de caña brava que nosotros le decimos guagua, que le puede decir colectivo, le decimos horno, y en un africano se llama cata, que es un instrumento de la rumba, y suena así. Y eso es una versión de la clave cubana. Y eso significa que era un africano de todos esos sonidos. Entonces nos trajo la música con ese instrumento vocal. Vamos a ir a la actualidad de lo que hemos creado los cubanos en ese sentido. Y la nosotros los balanceros cuando cantamos lo hacemos con ritmo alegre y buen compás. Vamos, ustedes saben la clave porque el otro grupo lo usa excelentemente. Nosotros los balanceros cuando cantamos lo hacemos con ritmo alegre y buen compás. Y todo el que no escucha se pone alegre y viene con nuestro ritmo a guarachar. Y lo ahora, ya ver si puede seguir con la clave. Nosotros los balanceros cuando cantamos lo hacemos con ritmo alegre y buen compás. No sé para qué lo hice si todos somos latinos. ¿Para qué me metí que ser muy malo? Pero, esta onda de dónde viene. Pues de estos cantos africanos que reinterpretan toda esta composición que yo he estado hablando de la religiosidad. Por ejemplo, un canto para la religiosidad. Para su ayo, mamaqueña, oh, esto es la que eres, niña, oh. Su ayo, mamaqueña, oh, eso es la que niña, oh, pero para qué, su ayo, mamaqueña, eso es la que niña, oh, su ayo, mamaqueña, oh, eso es la
Eso la guerra. Y eso significa que esta contribución evoluciona en el mundo, vive en nuestro ADN y tenemos todas esas herencias y frecuencias energéticas que nos permiten entender el mundo. Entonces siempre le digo que el estudiante, como conclusión final, África no es primitivo, África es primitivo. Entonces, esto es una botella, estamos en el 2026 después de Cristo, y esta botella necesita, no sé cuántos años para reciclarse. Esto es también de la fibra de la palma, y esto se llama cacao. Entonces, en esa época de la independencia cubana, los esclavizados y esclavizadas, todas estas ideas resolvieron ese problema logístico que tenían los países, los cubanos, que en esa batalla con España no tenían absolutamente nada. Ok. Ya está. ¿Y esto qué demuestra? Sencillamente demuestra que si estamos hablando del siglo XIV, siglo XIII, entonces África es primitivo, África es primitivo. Y esa es la conclusión que tengo para ustedes. Muchas gracias. Son espectaculares. Tienes que cantar, perdón, sí. Aí vamos acertar o ritmo. Pô, vamos ver se a gente acerta essa ritmo. Vamos a hacer un poquito más. Sí, la música no se puede parar. Nosotros los canteros nos mandamos. Nosotros los canteros nos mandamos. Ahora pasamos al otro lado allá y ahí tiene. Muchas gracias por que vino para Cuba. Eu gravei. Me fala seu nome, deixa eu gravar aqui, porque senão depois eu não consigo contestar. Sí, como no, se lo voy a dar una tarjeta y después también puede buscar usted el sitio y tiene toda la información que usted necesite. Ahí con mi nombre está todo. En Instagram todo es lo mismo. Emilio Farra mandaría si tú lo pones, tiene toda la información. Graças a Deus. Você sabia que ali Augusto vindo de los africanos? Sim. Los africanos bebiam o leite azedo. Sim. Deixavam azedar. Sim. E os colonos miravam. O africano não tem problema de estômago. Era leite azedo. Deixavam azedar o leite quando estava azedo e se bebia. Ah, e eles bebiam. Claro. E então aparece aí. Os europeus fizeram o iogurte. Pero como pasa que importante, la madre también es la que viene a hacer yo. Ya, bueno, encantado, muy obrigado, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Sí, cómo no. Quédate aquí, Emilio, que ahora viene el otro grupo para acá, para ti. En 2013,